hablamos ayer, y vamos a mirar cómo se establecieron en nuestro país unas nuevas normas que favorecieron la administración de nuestro territorio. Bienvenida, Paula. La administración de nuestro territorio, ¿sí? Que se trató de organizar de la mejor forma, ¿sí? Teniendo en cuenta muchos factores que iban sucediendo con el paso de los días, porque aquí tenemos que hablar de algo. Finalizando el siglo XIX, ¿sí? Que va de 1800 al 1899, en nuestro país se vivía una gran tensión entre los seguidores del Partido Liberal y los seguidores del Partido Conservador, que se enfrentaban a muerte, ¿sí? Ahí era usted rojo o azul, y el que pertenecía a un partido era enemigo del partido rival, ¿no? Para que lo empecemos a tener en cuenta, porque vamos a empezar a hablar de cómo hay unas consecuencias de esas rivalidades y cómo esas consecuencias van a durar por más de 50 años en Colombia, y por más de 50 años van a seguirse dando enfrentamientos, guerras, y nuestro país como tal va a cometer muchos errores, va a cometer muchos errores en lo relacionado a, a nuestra misma organización como tal. Entonces, les voy a compartir la guía de aprendizaje. Primero la compartimos en PDF para que podamos leer. Acuérdense que en Word, pues prácticamente que las respuestas ya están establecidas. Solamente es que pues nos organicemos en algunas respuestas, complementar la bienvenida, Yailin, complementar las respuestas, pero nosotros ya las tenemos hechas, entonces no tenemos ese afán de que tenemos que construirlas, aunque hoy vamos a construir algunas cositas entre nosotros. ¿Listo? Entonces nos vamos a la guía de PDF. Entonces me va a hacer el favor, Daisy Lorena. Daisy, me vas a decir si les estoy compartiendo la guía. Estamos trabajando desde el día de ayer. Ya la voy a... No se ve la guía. No se ve, no se ve. En este momento ya se ve la guía, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Listo, No, profe, todavía. listo, muy bien. ¿No? Ahí mientras el internet les va llegando, les Sí, va a ahí cargar. está. ¿Sí? Listo, bueno, muy bien. Entonces les muestro que ayer terminamos hablando de la Constitución del 86, ¿se acuerdan? Que trajo nuevos cambios, empezamos a hablar de departamentos en Colombia. ¿Se acuerda que hasta escuchamos el himno de Colombia? Porque de la Constitución del 86 nace el himno nacional de la República de Colombia, escrito por Rafael Núñez y con la música de Orestes Índice. Pero también vamos a hablar de cómo termina el siglo XIX y cómo inicia el siglo XX. Y aquí tenemos que hablar de dos situaciones que trajeron muchos cambios para el país. Uno, la guerra de los 1000 días, que ya vamos a hablar de ella y cuáles fueron las consecuencias que trajo para el país. Y dos, la separación de Panamá, ¿sí? La separación de Panamá como tal trajo a nuestro país muchos cambios, ¿sí? Y vamos a analizar entre todos si fue buena idea haber permitido que Panamá, siendo un departamento colombiano, se separara de nuestro territorio. Y vamos a analizar qué sucedería si hoy en día Panamá fuera uno de nuestros departamentos. Todas esas cositas las vamos a analizar, por eso muy atentos para cuando el profe nos pregunte. Si no sabemos la respuesta, tranquilo, me dicen, profe, no sé, y la analizamos con otro compañero, ¿sí? Y también atentos porque como yo les dije ayer, siempre en sociales, en economía, filosofía, geografía, las asignaturas que trabajan conmigo, siempre van a leer, siempre, siempre vamos a leer y siempre tenemos que estar atentos porque pues no tenemos las cámaras activas, pero el profe nos puede preguntar en cualquier momento. Entonces siempre inicio leyendo yo, la guerra de los 1000 días. Entonces vamos a mirar que el profe cuando lee hace las pausas, ¿sí? Trata de leer con coherencia
¿sí? Porque a veces empezamos a leer, no tenemos en cuenta los signos de puntuación, a veces hay palabras que de pronto no vemos muy bien y no las nombramos o las leemos de forma errónea o equivocada. Entonces, ahí estamos viendo en la pantalla la letra grande para que todos lo tengamos en cuenta y pues ustedes también deben tener allá sus guías para que puedan seguir las lecturas con la guía. Entonces, ¿qué fue eso de la guerra de los 1000 días? Fue una guerra civil. ¿Qué significa la palabra civil? Que se enfrentaron personas de la sociedad, personas civiles que no tenían nada que ver en un principio con las fuerzas armadas que en ese momento hacían parte de nuestro país. En ese momento, cuando se dio la guerra de los 1000 días, en el poder estaba el Partido Conservador, los azules, la hegemonía conservadora que duró, imagínense, desde 1886 hasta 1930. Duró casi 50 años el Partido Conservador en el poder. Entonces vamos a ver qué sucedió. Entonces dice que fue una guerra civil, aquí es disputada, dice diputada, entre el 17 de octubre de 1889, aquí la fecha también es errónea, ahorita la vamos a corregir en la guía de Word, es 1899 y el 21 de noviembre de 1902. Si nos damos cuentas, dura más de 3 años. Por eso se habla que el nombre simbólico es 1000 días, pero sabemos que un año trae 365 días y si duró más de 3 años, estamos hablando de más de 1000 días, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Dice, fue la última y la más violenta guerra civil del siglo XIX en nuestro país. En un principio, entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, que era el Partido Conservador. Pero ojo, no se enfrentaban las Fuerzas Armadas siendo conservadoras o estando en el poder del Partido Conservador, sino los seguidores del Partido Conservador en contra de los seguidores del Partido Liberal, porque el partido que estaba en el poder no tenían en cuenta en los cargos públicos al otro partido, entonces siempre se sentía esa diferencia como tal. Dice, esta guerra causó más de 100,000 muertos. Imagínense, un conflicto por tener el poder del país trajo consigo la muerte de más de 100,000 personas. Entonces, es un número bastante significativo que, que uno dice, bueno, hoy en día están muriendo muchas personas entre el año pasado y este por la pandemia, pero fue algo natural, ¿no? Algo que se originó, pero no por ese deseo de poder, ¿no? Pero este sí fue por llegar al poder, o sea, que se pudo haber evitado, ¿cierto? Y dejó al país en una profunda crisis económica, social y política. ¿Por qué? Porque el país tuvo que endeudarse para conseguir dineros para poder fortalecer eh, eh, el poder del Estado que se vio fragmentado porque pues eh, prácticamente que acabaron con muchos pueblos, acabaron con muchas entidades del Estado y que le tocaba al mismo gobierno en ese momento, pues reconstruirlas, ¿sí? Y eso originó que nuestro Estado se empezara a endeudar. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de la deuda externa. Desde la guerra de los 1000 días empezó esa deuda. Nos empezamos a endeudar, a prestar dinero a bancos internacionales, a prestar dinero a entidades como por ejemplo Estados Unidos, que siempre hemos dependido de ellos en el factor económico. ¿Sí? Dice, el país estaba empobrecido. ¿Qué significa la palabra empobrecido? Pues pobre. ¿Pobre en qué sentido? En que no, el Estado se quedó sin dineros en qué invertir en otro tipo de situaciones como la parte educativa, la parte social, la parte de infraestructura. Y vamos a ver cómo
eso desencadena que la parte económica nos haga perder a Panamá. Ya lo vamos a ver. Dice, sus industrias y vías de comunicación se encontraban destruidas, tanto así que la libra esterlina, típico de cambio de esa época, porque el dólar todavía no estaba, había pasado en 1898 de 15,85 pesos hasta llegar a cotizarse en 1903 a 505 pesos, que en ese tiempo era muchísimo dinero, muchísimo, pero muchísimo dinero. Entonces, vemos cómo nuestro país siempre en economía ha trabajado las monedas internacionales, porque son las que tienen valor a nivel mundial. El peso colombiano tiene una validez aquí en nuestro territorio, pero siempre ha sido una moneda que no ha tenido el suficiente valor, ¿no? Siempre va perdiendo ese valor. No es como el dólar hoy en día o el euro que cada día valen más. El peso siempre vale lo mismo y cada vez se desvaloriza, ¿no? Porque hoy en día con 10,000 pesos podemos comprar algo que dentro de 2 meses no lo podemos comprar con esos mismos 10,000 pesos, ¿no? Para que entendamos lo que significa la desvalorización de la moneda. Entonces, esta guerra, como vemos en esta imagen, que tuvo enfrentamientos, lo que causó fue muerte, lo que causó fue destrucción, lo que causó fue endeudamiento del país, lo que causó fue que las mismas industrias no pudieran resurgir. Yo le doy la bienvenida a los estudiantes que van llegando. Ahí me llegó Laura, llegó, en este momento llegó Laura y también llegó que me pidió entrada, Laura, me pidió entrada Viviana. Viviana, en este conmigo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. En este momento hay conmigo 16 estudiantes. Entonces, nuestro 17, país, profe. ¿cómo? 17 estudiantes. 17, pero es que el 17 soy yo. Entonces, por eso digo 16 y el profesor 17. Por eso dije 16 conmigo, ¿sí? 16 estudiantes y el profesor 17. Bueno, entonces, ¿esto qué condujo? Toda esa crisis que hubo por esta guerra condujo a que perdiéramos a Panamá. Ese departamento que hacía parte de nuestro país, lo perdimos. Y les voy a contar la historia de cómo perdimos a Panamá, ¿sí? Pero ya entramos en la lectura que empezamos a compartir con todos los estudiantes. Y hoy, pues, me van a ayudar con la lectura, pues, aquellos estudiantes que no estuvieron ayer y que no les pude sacar nota de lectura por aparte, ¿no? Sin darnos pena. Acuérdense que, pues, es solamente seguir la lectura y la secuencia que el profesor nos está trabajando. Entonces, en este momento, Yarre, dime, Yarre, buenas noches. Yarre Javier, buenas noches. Profe, buenas noches. Era para participar en la lectura. Listo, muy bien, Yarre. Entonces, por favor, Yarre, me vas a leer todo el párrafo que conlleva el resumen de qué fue la separación de Panamá. Lo vas a leer y el profe ahorita nos va a explicar. Y si ustedes quieren participar de las preguntas que voy a exponer, bienvenidos. Entonces, Yarre Javier inicia con la lectura de la separación de Panamá. Fue uno de los primeros episodios del imperialismo estadounidense en el continente el día 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los 1000 días. Esto significó un duro golpe para nuestro país. Desde mediados del siglo XIX, Estados Unidos venía estudiando la posibilidad de construir un canal a través del Istmo de Panamá. La importancia de este lugar radica en que allí existe la menor distancia entre las costas pacífica y atlántica del continente americano, lo que facilita el transporte de mercancías y personas entre los países de todo el mundo y entre la costa este y la costa oeste estadounidense. Muy bien, Jarret. Excelente lectura, Jarret, muy bien. Haciendo las pausas. Muy bien, Jarret Javier, por tu participación con la separación de Panamá. Entonces, lo que les contaba, pues imagínense que como el gobierno o el Estado en ese momento había gastado un montón de dinero en guerra,
en combatir, en matarnos entre nosotros mismos, digámoslo en palabras populares, ¿cierto? No tenía dinero para inversión. Entonces, se requería la construcción de un canal interoceánico, ¿sí? Entre, entre Panamá, ¿sí? Y donde quedaba el Océano Pacífico, o donde queda mejor el Océano Pacífico y el Atlántico, ¿sí? Resulta que Panamá, ahorita vamos a mirar el mapa, Panamá tiene costas en el Océano Pacífico y el Atlántico. Y esas costas, pues, llegaban las embarcaciones y no tenían dónde dejar todo lo que ellos traían como tal. Entonces necesitaban construir un canal donde ellos pudieran llegar y descargar esas mercancías que ellos traían. Entonces, el Estado colombiano, como no tuvo el dinero, Estados Unidos, pues los estadounidenses siempre han estado abiertos a mejorar su economía y vieron cómo prácticamente Panamá se iba a convertir en una pequeña mina de oro, porque iban a llegar no solamente los barcos desde el Océano Pacífico, sino los barcos desde el Océano Atlántico. Y iba a ser las distancias más cortas para poder después llevarlas a Estados Unidos o comercializarlas con otros países. Entonces, Estados Unidos se ofrece para construir el canal. Estados Unidos habla con las principales autoridades panameñas y le dicen que lo primero que deben hacer es separarse del territorio colombiano para que no se cree un conflicto diplomático, ¿cierto? Entonces los panameños se separan del territorio colombiano y prácticamente empiezan a depender de los Estados Unidos porque ellos empiezan a construir ese canal. ¿Qué sucede con el paso de algunos años? Los mismos panameños ven que Estados Unidos tiene mucha, o esa intervención que ellos empiezan a hacer económica también pasa al ámbito político y ellos empiezan a perder ese poder de tomar decisiones. Entonces, ellos deciden independizarse de los Estados Unidos. Ya se habían independizado el territorio colombiano y deciden independizarse de los Estados Unidos. Y a ellos no le queda pues, más remedio que aceptar esa decisión. Ya le habían sacado el fruto algunos años a la construcción del canal. Estados Unidos le reconoce a Colombia una indemnización. Imagínense el dinero que le dieron a Colombia en esa época. 34 millones de dólares de esa época. Estamos hablando principios del siglo XX. Hoy en día ese dinero lo representa aproximadamente 5 veces esa cantidad. ¿Sí? Entonces, se analiza qué hizo el Estado colombiano con todo ese dinero que llegó. Y ahí es cuando empezamos a hablar, porque nos venden la historia de que se utilizó en infraestructura, se utilizó en mejorar las vías del país, pero la verdad con todo ese dinero era para que Colombia no tuviera, por ejemplo, desde ese momento, ninguna vía sin pavimentar, o con los recursos que se le daba una buena urbanidad a las ciudades, pero no se hizo. Mucho dinero ese se perdió, ¿sí? Y esa es la historia de la pérdida de Panamá. Por eso yo les decía ayer que para mí ha sido el mayor error en términos económicos y políticos que ha tenido Colombia. ¿Por qué? Si Panamá hoy en día fuera nuestro departamento, no seríamos 32, sino 33 departamentos. Pero asimismo, nosotros podríamos ir a Panamá como cualquier colombiano que va a cualquier otra ciudad o a cualquier otro departamento de nuestro país. No, hoy en día para Panamá debemos sacar algunos permisos, creo que piden visa. A Panamá llega todos los comerciantes que hay en Antioquia, en Cali, en Bogotá, en Santander, en los Santanderes, y llegan y compran los productos muy económicos y los vienen y los revenden a los sanandresitos, a los almacenes, a las entidades, y nosotros los compramos ya a un precio más elevado, ¿cierto? No solamente electrodomésticos, zapatos, ropa, medicina, sino muchos otros bienes que utilizamos,
vehículos, motocicletas y muchas otras cosas más. Por eso yo siempre he dicho, y lo tengo claro, que nunca debimos dejar, primero, que el departamento se independizara, ¿sí? Segundo, debimos terminar de construir el canal nosotros mismos, con nuestros recursos, porque es que Colombia ya estaba exportando café, Colombia ya tenía industrias que pagaban impuestos, ¿sí? Entonces, son esas decisiones que a veces uno no entiende, no entiende. Yo recuerdo que cuando vivía en Cúcuta, eh, para los que son de Cúcuta, de pronto no me dejan mentir, hubo un momento en que el gobierno no miraba al norte de Santander, prácticamente que le prestaba más atención en la misma Venezuela a lo que pasaba en la frontera que el mismo Colombia. Y se llegó a pensar en independizarse el territorio y pasar a ser de Venezuela, porque cuando eso todavía el Bolívar tenía un buen valor, ¿no? Tenía un buen valor el Bolívar, entonces se llegó a pensar las autoridades, porque el Estado no miraba la frontera de norte de Santander con Venezuela, pero yo me imagino que si se hubiera dado, imagínense todo esto, toda esta crisis que se dio más adelante. Entonces, son decisiones que se deben tomar con cabeza fría y no pensando solamente en el dinero, ¿no? O en el bienestar de algunas personas, porque aquí prima más el interés general que el particular, que es lo que a veces no se analiza. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a José. José, buenas noches. José. José, no me está escuchando. José, le pregunto, por ejemplo, o mejor, no le voy a preguntar. ¿Quién me quiere contestar la siguiente pregunta? Voy a hacer una pregunta abierta, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿cierto? Y nosotros tenemos la capacidad de analizar ese texto que el profe nos acaba de leer y podemos sacar una conclusión. Yo les pregunto, ¿fue buena idea, fue buena idea, fue buena idea solamente recibir una indemnización económica por parte de Estados Unidos, perder Panamá como consecuencia también de la guerra de los 1000 días? ¿Fue buena idea para el país? O sea, esos 34 millones de dólares se vieron ejecutados en obras y nuestro país pasó a ser una potencia porque imagínense que todas las ciudades se urbanizaron, las Profe, 5, 6 o 7 ciudades principales empezaron a manejar un margen de importancia. Dime, José Luis. le estoy colocando cuidado, es que estaba como mala la señal, Listo, entonces tranquilo. ahorita por eso alcé la mano para Listo. avisarle. Listo, José Luis, ¿tú acabas de escuchar la pregunta que yo hice? ¿No? Estoy como se dice en eso, no, Bueno, bien no, bueno, para que le digo tranquilo, mentiras. tranquilo, tranquilo. Síguenos escuchando ahí. Ahorita más adelante te dejo participar. ¿Quién de los estudiantes me quiere contestar esa pregunta desde su punto de vista? Porque es también claro que todos podemos tener un punto de vista diferente. Lo debemos Profe, respetar, así no lo compartamos. Dime, Francis. yo pienso que no fue buena idea porque en primer lugar se llegó allá a ese, y ahí donde ya se pierde Panamá y entra Colombia con esa deuda hacia Estados Unidos. Bueno, muy Yo bien. pienso que por eso estamos empeñados con la deuda eterna. Sí, pues siempre hemos estado, pero siempre nos empezamos a endeudar desde la guerra de los 1000 días. Eso es claro y siempre se ha tratado de explicar. Fue de esa guerra que nos empezamos a endeudar con bancos internacionales que quedan en otros países, ¿no? Y sí, Sí, porque son con bancos que son los que nos hacen esos préstamos o le hacen el préstamo a los estados y el estado se empieza a endeudar. Muy bien, Franci. ¿Quién más me quiere participar? Otro compañero que no sea Franci. ¿No más? Hoy estamos cortos de palabras. Bueno, yo lo que le quería mostrar a ustedes es la visión de cómo en nuestro país se han cometido errores, ¿sí? Y muchas veces se cometen errores por lo que yo les decía ayer, porque no sabemos elegir, ¿no? Y por eso siempre nuestra conciencia debe estar clara en qué personas
deben ocupar los cargos públicos? ¿Cuáles personas deben tomar decisiones por nosotros? Porque vivimos quejándonos. El colombiano el común se queja. Todos nos quejamos. Y de una u otra forma nos quejamos, ¿cierto? Algunos se quejan en una manifestación, otros se quejan en las redes sociales, ¿sí? Pero a veces no analizamos el fondo de todo lo que conlleva darle el voto a una persona que no se merezca estar ocupando un cargo público, ¿no? Todo conlleva a eso, todo. Y vuelvo y les recuerdo, el otro año hay elecciones. El otro año se eligen los congresistas, que para el profesor Alex, y yo sé que para muchos colombianos, son las personas o son los que más deberíamos de pensar en quién debemos elegir. Porque es que el Congreso en Colombia es como la Asamblea en Venezuela. Se eligen a los senadores y a los representantes a la Cámara. Y se eligen 2 y 3 personas, hasta 4 personas por departamentos. Y ellos son los que hacen las leyes. Ojo, el presidente no hace leyes, para que lo tengamos claro. Hacen las leyes los congresistas, los senadores, los representantes a la Cámara. ¿Sí? El presidente pasa proyectos, pero se los debe avalar el Congreso. Aunque el presidente también puede sacar por directrices presidenciales un decreto, lo puede decir, pero casi siempre los debe aprobar el Congreso. Entonces, debemos pensar muy bien el otro año por quién vamos a votar. No siempre votar por los mismos de siempre. Entonces siempre vemos los mismos apellidos allá. Cristo, Uribe y muchos otros que siempre los vemos, pero siempre terminan quedando en esas curules y son los que hacen las leyes. Y a veces desconocemos eso. Entonces, después de la Constitución del 86, que el Estado se empieza a organizar, se hace gran suceso de la guerra de los 1000 días, que tiene como principal consecuencia la muerte de más de 100.000 personas y también la separación de Panamá. ¿Listo? Entonces, vámonos ahora sí a la guía, que esta es la primera parte de la guía, y hay una actividad. Mire, la actividad dice, elabora una línea del tiempo de la historia de Colombia trabajada en la guía de aprendizaje desde la batalla de Boyacá hasta la separación de Panamá. Aquí solamente vemos la línea. Como les digo, ahorita ya está hecha en Word, ahorita se las comparto, pero quiero explicarles acá cómo se hace una línea del tiempo. Pues una línea, como vemos, tenemos que hacer una línea como tal. En la línea debemos colocar una fecha de inicio aquí arriba y una fecha de finalización aquí abajo. ¿Sí? Aquí debemos colocar un suceso, cuándo empieza el suceso, y aquí cuándo termina. Cuándo empieza, cuándo termina. Y esa línea del tiempo debe llevar un orden cronológico. Entonces, aquí dice que de la batalla de Boyacá. La batalla de Boyacá fue el 7 de agosto de 1819. Yo no puedo colocar acá, después de esa fecha, una fecha inferior a 1819. Tiene que ser una fecha posterior a 1819, 1820, 1830, 1850 y así sucesivamente hasta mirar la última fecha, que es la separación de Panamá, que viene siendo como tal, bueno, aquí viene siendo en 1903, la separación de Panamá. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la que ya tenemos construida. Esa tendríamos que leer toda esta lectura desde la batalla de Boyacá, acá, desde esta batalla, desde el 7 de agosto, ¿sí? Todas las fechas que nos van mostrando acá las tendríamos que tener, ¿sí? Todas las que están aquí las podemos colocar, pero vamos a colocar solamente las más importantes. Entonces les voy a dejar de compartir la presentación en PDF para compartirles en el Word, para que ustedes tengan a la mano una regla, una escuadra o un objeto donde que ustedes puedan hacer una línea horizontal y unas líneas verticales. Ya les voy a mostrar para que puedan construir esa línea del tiempo, para también cuando sus hijos tengan una tarea
de líneas del tiempo ustedes les puedan ayudar, sus parejas, sus novios, sus novias, ¿sí? Los que vayan a estudiar en el SENA les colocan a hacer muchas líneas del tiempo, los que vayan a estudiar en la universidad, en un instituto, siempre hay que hacer líneas del tiempo. Entonces, hoy vamos a mirar cómo se hace. Entonces, les comparto la guía de Word, por favor, Viviana. Viviana, me vas a decir si le estoy compartiendo en este momento esa línea del tiempo. ¿Listo, Viviana? Viviana, estoy compartiendo línea del tiempo. Liliana. Bueno, Liliana. Sí, bueno, miren que la línea del tiempo está solamente realizada una primera parte, ¿sí? Porque está hasta 1849, miren. Y recuerden que tenemos que ir hasta 1903, que fue la separación de Panamá. Entonces yo les ayudo a hacer esta primera parte y ustedes la deben complementar, ¿sí? ¿Cómo la complementan? Entonces, miren que yo acá está la misma línea que les estaba mostrando ahorita, miren, la línea. Hay una flechita mostrando como la parte superior y dice 7 de agosto de 1819. Esa fue la primera fecha que debemos trabajar, porque la actividad dice que de la batalla de Boyacá. Y esa fue la fecha de la batalla de Boyacá, miren, el 7 de agosto. ¿Sí se dan cuenta aquí arriba? Y hay otra flechita hacia abajo, ¿sí? Que nos dice que en diciembre de 1819 se crea la Gran Colombia, otra fecha que trae la guía, ¿sí? Entonces ya tenemos dos fechas. Ustedes vayan haciendo la línea del tiempo mientras yo les voy a explicar. Después dice, en 1821, ¿sí ve que las fechas, eh, esta, esta fecha que está aquí, donde empezamos la línea del tiempo, la que está aquí abajo es superior? Dime. Qué pena, ¿toca hacerlo en otra hoja o ahí mismo? Si a ustedes el espacio les da para hacerla ahí mismo, la pueden hacer. Si no, la hacen detrás de la hoja y cuando me envíen la fotografía, ¿sí? Me la anexan. O si quieren utilizar una hoja cuadriculada para que la hagan, también la pueden hacer y me la anexan cuando me envíen la guía, Sí, ¿sí? señor. Que eso no hay ningún problema. Listo, Sí, seguimos sí. la explicación. Mire, agosto de 1819, diciembre de 1819. Dos fechas posteriores. Después dice 1821, Congreso de Cúcuta, otra fecha superior a la que iniciamos de 1819, miren. Y acá también 1819, pero aquí es diciembre y aquí es agosto. Después 1830, se acaba la Gran Colombia. ¿Ustedes recuerdan con qué hecho se acaba la Gran Colombia? ¿Quién me recuerda a los estudiantes que estuvieron ayer? ¿Qué pasó en 1830 que se acabó la Gran Colombia? Lo que pasó con lo del florero y eso. Con el florero no, eso fue el 20 de julio de 1810. Yailin, no señor, ¿cuál batalla de Boyacá? En 1830, ¿qué sucede? Ya va. Una persona importante muere. ¿Quién murió en 1830? Simón Bolívar, pero sin miedo. Simón Bolívar muere. Muere Simón Bolívar en 1830. ¿Se acuerda que le dio una infección en su cuerpo? Estar en un lugar, el otro, ese desgaste. ¿Se acuerda que por el afán de volverse dictador, muchas personas que lo apoyaban le dieron la espalda? Muere en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830 y se acaba lo que él había creado, esa Gran Colombia. No solamente por la muerte de Bolívar, recuerden que también por las distancias, ¿no? Que había un problema en Quito y tenían que ir hasta Santa Fe. Recuerden que todo ese tipo de situaciones se dieron. Acuérdense lo que pasó con Francisco de Paula Santander, que los seguidores de Santander intentaron asesinar a Bolívar y prácticamente Bolívar le perdona la muerte a Santander, pero lo manda para otro país. Le dice, retírese de nuestro territorio. Recordemos que todo eso lo hablamos ayer. Bueno, seguimos aquí en la línea del tiempo. Vamos en 1830, finaliza la Gran Colombia con la muerte de Bolívar. Aquí en 1832, ¿qué sucede? Se crea la Nueva Granada. Recuerden que esa Nueva Granada
llega Francisco de Paula Santander, ¿sí? En 1832 y es elegido presidente de la Nueva Granada. Después, mire, en 1843 se instauró el centralismo. Profe, ¿usted dónde sacó todo eso? Eso está en la guía. No se me preocupe que eso está en la guía. Después dice, en 1848 se fundó el Partido Liberal y en 1849 se fundó el Partido Conservador. Les voy a dar 5 minuticos para que ustedes me hagan hasta ahí. Y si van conmigo, les ayudo a hacer la otra parte de la línea del tiempo acá. ¿Listo? Pero deben ir conmigo ahí. Aquí la seguimos haciendo porque no está hecha. Yo solamente voy a hacer la línea para que la sigamos construyendo como tal. Bueno, aquí me quedó en rojo, ya le cambio el color. Cuando vayamos en 1849, aquí debemos colocar, ¿qué pasó en 1849? La fundación del Partido Conservador, ¿no? Acá. Ya le cambio el color. Pues allá lo hacen bien ordenadito, bien bonito. Fundación, partido. Acá colocamos debajo, conservador. Conservador. Fundación del Partido Conservador en 1849. Listo. Ya le colocamos rojo. Listo. Hasta 1849, que es donde estaba hecha la línea del tiempo. Y ahora vamos a seguir con los otros hechos hasta la separación de Panamá. Los espero ahí 4 minuticos. A las 50 les voy preguntando. No se les olvide que vaya en 1849, levanta el símbolo de la manito para yo saber que ya va ahí conmigo. ¿Listo? Muy bien. Paula ya va conmigo. Me levantó la mano Paula. Me levantó la mano Yailin, ya va conmigo. Muy bien. Me esperan ahí. Yuneidi me levantó la mano. Muy bien. Van 3 personas conmigo. Me levantó la mano Neider, Camilo, Eduardo, Elkin y Daisy. Muy bien. Excelente. 2 minuticos más. Espero al resto de los compañeritos para que sigamos la línea del tiempo. La fecha siguiente viene siendo, ya les miro acá, quedamos en 1849. Entonces tenemos que mirar el mapa conceptual. El mapa conceptual. Entonces 1849. Bien, bien, bien. Nos tenemos que ir a 1853, a 1858, a 1863 y a 1886. Ya ordenamos esas fechas, tranquilos. Ya las ordenamos. Listo, entonces seguimos la otra parte de la línea del tiempo. ¿Listo? Entonces, Espera, profe. ya, espérame que yo aquí me demoro en la linecita. Usted allá porque es con el lapicero. Recuerden que aquí me toca digitar. Listo, entonces yo voy mientras tanto colocando la flechita hacia arriba acá, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la fecha que el profe nos va a ubicar ahí. Y vamos a colocar otra flechita hacia abajo para colocar otro hecho. Yo voy a ir haciendo la flechita mientras ustedes van terminando. Listo, aquí también hago lo mismo.
Vamos a colocarla un poquito más lejos por acá. Vamos a colocar otra flechita que nos indique hacia arriba qué sucede y después hacia abajo como tal. No, no es obligatorio utilizar flechas, ¿no? Se lo pueden hacer con líneas, ¿no? Pero yo creo que se ve más ordenadito con las flechitas como tal. Profe, Dime. si no nos alcanza en esa línea, ¿la podemos voltear en la hoja y hacer otra línea? Sí, y hacen otra línea, tranquilo, no se me preocupe. Lo importante es que cuando me envíen las fotos, me envíen todo completo. ¿Listo? No se me preocupe por eso. Listo, profe. Ay, ahora torcí esa línea ahí. Bueno, listo. Entonces vámonos a la fecha de acá. Vámonos primero a la fecha y después al hecho que sucedió. Aquí quedamos en 1849. Ya les sigo compartiendo. Nos vamos al mapa conceptual que es el que nos tiene la fecha. Mire, dice 1849, Partido Conservador. Después dice 1853. Dice que hay una constitución liberal. Entonces se instauran reformas liberales en 1853. Entonces vamos a colocarlo aquí arriba. 1853. Entonces, ustedes lo colocan allá con rojo, con negro, perdón. Entonces colocamos aquí, se instauran reformas liberales. Reformas liberales. Listo. Ya tenemos la fecha, ya tenemos lo que sucedió. Entonces aquí acomodamos. Y ahora vamos el hecho, después de eso, ¿qué sucede? Después de esas reformas liberales, ¿qué sucede? Entonces nos devolvemos y miramos nuevamente. En 1858 se instaura el federalismo. Entonces vamos a colocarlo. Acá colocamos la fecha primero, 1858, y colocamos acá, se instaura el federalismo. Listo, ya tenemos esas dos primeras fechas. Lo colocamos aquí con negro. Muy bien. Vamos a correr aquí un poquito más. Entonces allá bien ordenadito. Muy bien. Vamos a las siguientes fechas. Vamos a las siguientes fechas. Acá nos dice 1863 se da el Olimpo Radical. Entonces vamos a colocar 1863 la fecha primero. Acá 1863 y aquí colocamos el Olimpo Radical, que fue una forma de política donde estaban los liberales y se llamó radical porque en esa constitución se tomaron decisiones muy fuertes, eran muy radicales, ¿sí? Listo. Y vamos a ver la otra fecha que nos trae ahí de una vez. Nos dice que en 1886 se da la nueva constitución. Ya vamos llegando a la separación de Panamá, a la separación de Panamá. Y en 1886 vamos a colocar aquí constitución, se da la constitución, o se da una nueva constitución mejor, se da una nueva constitución y colocamos acá de carácter conservadora, no se les olvide, porque el Partido Conservador estaba en el poder, ¿no? Entonces ustedes allá bien ordenadito, bien chévere allá, listo. Ya tenemos la del mapa conceptual. Nos falta, después del 86, recuerden que en 1899, ¿qué inicia? Inicia la guerra de los 1000 días. Entonces vamos a insertar acá otra flechita como tal. Y vamos a colocar por acá, ay Dios mío. Vamos a colocar por acá. Flechita hacia arriba. Muy bien. Colocamos la fecha primero.
1899 empieza la guerra de los 1000 días, sería el hecho. Entonces empieza guerra de los 1000 días. Muy bien. Vamos a colocarla por acá. Y aquí, recuerden que esa guerra dura 3 años como tal. Y aquí ya podemos colocar como última fecha como tal. ¿Sí? Vamos a colocar acá como tal. Vamos a establecer el año. Acá nos habla el 3 de noviembre de 1993, después de la guerra de los 1000 días, se dio la separación de Panamá. Entonces, 3 de noviembre de 1903. Desde acá primero la fecha. Aquí arribita la fecha. 3 de noviembre de 1903 se da la separación de Panamá con tilde en la última. No se les olvide los signos de puntuación. Sí, porque acuérdense que si no colocamos las tildes, nos puede cambiar el significado de la palabra, ¿no? Panamá, sin tilde quedaría Panamá, ¿sí? Panamá, ¿sí? Para que le demos el sentido. Y esa era la línea del tiempo, miren. Aquí terminamos en 1903, lo voy a colocar con rojo, que era lo que nos pedía la pregunta. Hoy recordamos cómo hacer una línea del tiempo, ¿no? Para que lo tengamos presente. Entonces, el que va terminando hasta ahí, ¿sí? Por favor, por favor, eh, por favor. Ay, aquí mire, en 1830, mire, se nos pasó esto aquí para abajo. Pero lo coloco allá arriba porque esto aquí cuando es digital, esto se nos saltan las cosas ahí. Acá, este va acá, mire, se salta todo, ¿no? Entonces, no se les olvide que en 1830 acá, ¿sí? Era lo de finalización de la Gran Colombia. En 1843 se instauró el centralismo. En 1849 fundación del Partido Conservador. Estas que se saltaron aquí abajo son las que iban acá, ¿no? Por eso les pedí el favor que terminaran primero esa para que no se me confundieran. Y esta es la continuación de la línea del tiempo. El que me va terminando hasta separación de Panamá, me alza nuevamente el símbolo de la manita, ¿no? Para que lo tengamos presente. Primero retiren el símbolo los que no han terminado. Y los que terminan conmigo, vuelven y levantan el símbolo de la mano. Y yo lo voy contando. Me levantó Yailin, me levantó Daisy, Ángela, Camilo, Neider, Yuneidi, Paula. Hasta este momento vamos con estos estudiantes, a ver quién más. Sí, sí, esos 7 estudiantes con Paula. Tranquilos que yo los espero 5 minuticos más. Tranquilos que vamos bien de tiempo. Yo los espero 5 minuticos. Quiero que ojalá me utilicen colores, resáltenme las líneas. Recuerden que ahorita apenas terminemos la clase, el que haya terminado la guía me la puede enviar la fotografía de una vez, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Entonces, los estoy esperando 5 minuticos y seguimos con la siguiente pregunta.
Profesor, ¿le puedo pedir un favor? Sí, señora, dígame. Profe, lo que pasa es que ahorita en este momento no puedo seguir en clase. Listo. Ya nos queda sin una actividad ahorita, entonces mira la Sí, por igual grabación que le suba mañana, yo, para por que la igual, adelante. sí, por igual que ha grabado. Sí, sí. Listo, profesor, yo le Listo. agradezco. Bueno, Francis, mañana Gracias. yo le envío la grabación para que se adelante y me envíe la guía. Listo, muy bien. Listo, profe. Mañana Bueno, me mandan sí, señora. todo. ¿Sí? Sí, señora. Gracias, Sí, profesor. señora. Muy Bueno, amable. listo. Entonces, yo creo que ya terminamos todos. Jonathan, Camilo, Jarrett, no me han levantado la manito. ¿Será que ya terminaron? Profe, que le tomen un pantallazo. Que Así le- hago yo. Bueno, Daisy nos da la idea de que el pantallazo. Bueno, pero lo importante es que no es que tengamos como, pues quería que también que tuvieran el tiempo suficiente. Les voy a dar otros 2 minuticos y si no, ahí sí ya seguimos avanzando porque pues estamos bien de tiempo. Profe, por mí no se preocupe porque, o sea, yo no tengo ahorita las hojas como tal de la guía, así que Ah, ustedes avancen, yo lo estoy copiando bueno, aparte. listo, muy bien. Bueno, entonces seguimos acá. Eso fue lo que, lo que se nos saltó. Acuérdense que cuando es Word y se trabaja digital así, prácticamente los espacios se saltan, ¿sí? Y prácticamente el orden no es el mismo que cuando está en PDF, que no se puede modificar, ¿no? Acá recordemos acá que las fechas quedaron mal para que las tengamos aquí en cuenta. Yo les decía por acá, espérenme por acá, que habían unas fechas. Ah, bueno, aquí está bien. Es que quedaron mal fue allá en el PDF, porque aquí ya está corregida, 1899 y 1902. Aquí sí está bien. Y en el PDF estaba mal. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Sí que me da como afán esa parte. Listo, vámonos ahora a hablar, queridos estudiantes, eh, del proyecto Potenciarte de nuestro Colegio Gimnasio Moderno Latino. Vamos a hablar de uno de los sucesos políticos más tristes en la historia de Colombia, que se llamó el Bogotazo. Yo primero les voy a contar la historia, después vemos el video y después un compañero o una compañera nos va a leer para que podamos entre todos sacar conclusiones de ese hecho. Pero vamos a colocarlo en PDF mejor, porque ahí podemos ver directamente el video. Entonces, les voy a compartir el PDF, ¿sí? Para que de una vez, después de explicarles, podamos ver el video directamente. Listo, estamos en PDF. Entonces, el Bogotazo. Resulta que nuestro país, desde la Constitución de 1886, había sido dirigido por conservadores, Partido Azul, ¿sí? Y los conservadores duraron desde 1886 hasta 1930, donde nuevamente llega al poder el Partido Liberal, ¿sí? Entonces empezaron a surgir unas figuras importantes, liberales, y la gente empezó a creer en ellas. Y una de esas personas importantes se llamó Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Fue una persona muy preparada, fue abogado, estudió en las mejores universidades de Bogotá, fue alcalde de Santa Fe de Bogotá, fue ministro de Educación y el mismo pueblo veía en Jorge Eliezer Gaitán como una posibilidad de cambio en relación a qué, a que traían unas mismas costumbres y tradiciones, el país no avanzaba, en esta época ya habían industrias y fábricas y empresas y prácticamente los trabajadores eh, eran maltratados en relación a los sueldos muy mínimos que les pagaban y los horarios y las jornadas eran extensas. Entonces Jorge Eliezer Gaitán empieza a mirar todo esto y prácticamente se empieza a ganar
a los trabajadores, ¿sí? A los obreros, a la gente más humilde, y estas personas empiezan a ver en él una posibilidad de cambio, ¿sí? Entonces, como ya Jorge Eliezer Gaitán era candidato como tal a las elecciones eh, que se iban a hacer para presidente, ¿cierto? Eh, desconociéndose, eh, de pronto hoy en día todavía no es claro quién lo manda a asesinar, pero según los recuentos históricos se dice que fueron pues los mismos seguidores del Partido Conservador, y los seguidores, recordemos que la persona que lo asesina pues eh, se estableció quién fue, pero lo que no se estableció fue quién lo envió a él a que lo asesinara, ¿no? Ahí hablamos del señor Juan Roa, que termina siendo la persona que dispara el arma con que muere Gaitán, ¿sí? Pero también detrás de la muerte de Gaitán había una serie de situaciones políticas porque veían en él una gran amenaza, ¿sí? Y prácticamente iba a ser el presidente de Colombia, ¿sí? 1948. Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta este suceso, y lo vamos a ver referenciado en un pequeño corto que le voy a colocar, y por favor, ese corto me va a decir Yailin me vas a decir si cuando yo le dé clic aquí en el enlace, ustedes lo pueden ver y lo pueden escuchar para yo dejarles el audio cerrado y ustedes lo pueden escuchar tranquilo. ¿Listo? Yailin. ¿Yailin se escuchó? No, profe. ¿No se escuchó? No. ¿No se escucha, Yailin? Bueno, entonces nos toca otra vez el plan B. Raro que directamente desde ahí no se escuche. Bueno, voy a copiar el enlace. Está aquí en Word. Lo copio y lo pego y nuevamente me dice Yailin. Ya lo estoy copiando y pegando. Espérame un momentico. Cuando te diga ya, es porque ya está ahí como tal. Pero me espera porque te tengo que dejar de presentar la guía y te tengo que compartir por otro lado. Por acá. Yailin. El 9 de abril de 19... Ahora sí, profe. Listo, entonces les voy a colocar el video, entonces muy atentos, porque el profe nos va a hacer preguntas, cierro mi audio y muy atentos a lo que sucedió. Dura 5 minuticos. Gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a derribar. El 9 de abril de 1948 fue el día en el que un crimen partiría en dos la historia de Colombia. Estamos hablando del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Toda esta serie de disturbios que desembocó su asesinato es lo que conocemos hoy en día como el Bogotazo. Pero la verdad es que el 9 de abril no solo hubo un Bogotazo, también hubo un Cartagenazo, un Cúcutazo y hasta Medellinazo. Todo el país se vio envuelto en una ola de protestas en contra del gobierno de Mariano Ospina Pérez. Para empezar, Gaitán era un excelente abogado, tenía una experiencia garrafal en política y se convertiría en el líder del Partido Liberal. 1946 fue un año clave para su carrera y es un año muy importante para esta historia porque inicia en Colombia uno de los periodos más sangrientos conocido como la violencia. Esta época estuvo llena de asesinatos y pugnas entre liberales y conservadores. La violencia tomó fuerza con el retiro de la presidencia de Alfonso López debido a su mala administración y en consecuencia se convocaron a nuevas elecciones presidenciales. Los liberales se prepararon y decidieron que sus candidatos debían ser Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. A pesar de todos sus esfuerzos, no ganó ninguno de los dos y por el contrario, el conservador Mariano Ospina Pérez se convierte en el presidente de Colombia. Gaitán pierde las elecciones, pero es nombrado único líder del Partido Liberal y candidato oficial para las presidenciales de 1950.
Los 2 años posteriores, el líder continuó con la construcción de su futura candidatura. Inspirado en el socialismo y en Mussolini, había adquirido una capacidad orativa inigualable, por lo cual vivía entre multitudes y discursos que conectaban inmediatamente con la gente. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí que lo he interpretado. Y criticaba el hecho de que por años solo unas cuantas personas y familias decidieran el futuro del país. Todo este movimiento gaitanista fue visto como una amenaza por esa misma oligarquía. En retaliación, los asesinatos y las represiones hacia los seguidores del Partido Liberal aumentaron. Gaitán decide convocar al pueblo a una serie de marchas pacíficas para que el gobierno de Ospina ayudara a cesar toda esta violencia política tan absurda. Pero no, el gobierno entró en pánico al ver esas movilizaciones masivas donde casi la mitad de los bogotanos salían a marchar en silencio apoyando al caudillo. Ese respaldo monumental de la gente ponía en jaque muchos intereses de la alta sociedad. Había que deshacerse de Gaitán. El 9 de abril se celebraba en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana, evento al cual Gaitán casualmente fue vetado. El principal interesado y asistente a esta masiva reunión era Estados Unidos, representado por el general Marshall, quien quería convencer a los países participantes de realizar un acuerdo para declarar el comunismo como una actividad ilegal. Como respuesta a este evento, un estudiante cubano llamado Fidel Castro convoca ese día al Congreso Latinoamericano de Estudiantes en Bogotá. Fidel y Gaitán se encontrarían a las 2 de la tarde, pero el caudillo nunca pudo llegar a esa reunión. A la 1 de la tarde, Gaitán junto con otros dirigentes liberales dejan su oficina y se dirigen a almorzar. Saliendo del edificio, Juan Roa Sierra dispara y 3 balas le ponen fin a la vida de Gaitán. A solo 2 cuadras, Gabriel García Márquez alcanza a escuchar los impactos y el estruendo de un pueblo dolido. La multitud llena de furia persigue a Roa Sierra y tras varios golpes logran aniquilarlo. El cuerpo del asesino fue arrastrado sin misericordia por las vías de la Candelaria y así se desató la revuelta nacional. Empezaron los saqueos, los incendios y la destrucción. Policías y militares intentaron controlar la protesta y mientras unos se unieron, otros abrieron fuego sobre los manifestantes. La demencia y la desesperanza se apoderaron de todo un país. Ese día llegaron a morir entre 500 y 3.000 personas, solo en Bogotá. Nunca se supo realmente quién fue el actor intelectual de este magnicidio. Roa Sierra pudo haber actuado por motivos personales, pero también pudo haber sido motivado por alguien más, por el gobierno de Ospina, por ejemplo, o la CIA. Incluso se llegó a decir que la KGB estuvo involucrada. Lo que sí se sabe es que la muerte de Gaitán dejó una sociedad desconsolada, una sociedad incapaz de superar el sinsabor de una esperanza desvanecida entre los escombros del Bogotazo. Bueno, entonces en este video está la historia que yo les estaba contando, de aquel caudillo del Partido Liberal que iba a ser el firme presidente o era el supercandidato del Partido Liberal y gran candidato a ser presidente 1950 en nuestro país, pero pues esa mafia que siempre ha habido en la política de nuestro país, cuando surgen personas importantes, porque más adelante vamos a ver cómo asesinan también a un santanderiano que iba a ser presidente de Colombia. Sí, lo vamos a ver más adelante. Y también pues no dejaban llegar al poder aquellas personas que de verdad iban a cambiar la idiosincrasia del pueblo. Aunque no podemos hablar de lo que no sucedió, ¿no? Pero que uno miraba que de pronto podía ejercer el poder de la mejor forma, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y pues, nuevamente, les comparto la guía para que sigamos la lectura de lo que vamos a trabajar como tal. Vamos a seguir acá la guía. Entonces, ya vimos el video, ya hicimos la ilustración, ya el profe nos habló de esto, y por eso por eso vemos en la imagen que les voy a compartir en este momento, que ya les estoy compartiendo, perdón, ustedes ven ahí la imagen
de Jorge Eliezer Gaitán con el brazo arriba y el título El Bogotazo. En el video nos mostraban que no solamente fue un Bogotazo, nos hablaban de Medellinazo, de Calinazo, ¿sí? Cartaginazo. Exacto, porque es que no solamente la gente está ahora en Bogotá, sino en muchas ciudades, ¿sí? De Colombia, porque es que ya era una figura pública, Gaitán, ¿sí? Entonces la gente reaccionó, los obreros, la gente humilde, la gente que lo apoyaba, porque pues no estaba de acuerdo con que hubieran asesinado a la persona más capacitada para ser presidente de la República, ¿sí? Y a todos estos hechos de violencia se le llamó el Bogotazo. Y si ustedes se dieron cuenta en el video, dice que con este hecho empieza la época de la violencia, que ya venía con la muerte, seguían todavía asesinándose entre liberales y conservadores, ¿sí se dieron cuenta? Entonces, se habla de la época de la violencia. Esta época marca la violencia del país, ¿sí? Y vamos a ver cómo más adelante se ponen de acuerdo para que no haya tanta violencia y vamos a mirar cómo logran esa situación. Pero vamos con la lectura del Bogotazo. Entonces, en la lectura del Bogotazo, me va a hacer el favor, a ver. Girly, ¿me estás escuchando? ¿En San Vicente? ¿O estás en Bucaramanga, Girly? ¿Girly? ¿Girly? Girly no me está escuchando. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Eduardo, ¿me escuchas bien? Sí. Listo, Eduardo, hágame un favor. Léeme la lectura que te estoy compartiendo sobre el Bogotazo, desde donde dice finalizando hasta donde dice muerte. Hasta donde dice muerte. ¿Listo, Eduardo? Bueno. Finalizando la República Liberal, aumentó la oposición entre los partidos conservador y liberal. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los liberales más destacados, un abogado que contaba con el apoyo de los habitantes más pobres de las ciudades, pero fue asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá. Los seguidores que tenía, principalmente obreros y gente humilde, reaccionaron violentamente. Incendiaron edificios y saquearon almacenes. A esto se le llamó el Bogotazo. Esta violencia se extendió a todo el país y duró muchos años, aumentando además a partir de esa fecha la rivalidad entre los dos partidos, quienes se enfrentaron a muerte. Muy bien, Eduardo, la lectura, muy bien, me gustó como leyó Eduardo, excelente. Entonces, mira lo que nos dice nuestro compañero, nos resalta lo que vimos en el video, lo que el profe nos estaba ilustrando y lo que por medio de esta lectura nos lleva a comprender cómo el 9 de abril de 1948, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán ocasiona en muchos lugares del país hechos de violencia y sobre todo en la capital, en Santa Fe de Bogotá, la destrucción de la parte céntrica de Bogotá. Y ustedes me dirán, profe, pero destruyeron, ¿y qué pasó? Pues por un lado, esa misma destrucción de Bogotá hizo que se hiciera un nuevo ordenamiento urbanístico de la ciudad. Por eso Bogotá es una de las ciudades con mayor desarrollo tecnológico de Colombia, ¿sí? Porque como por estos hechos, Bogotá prácticamente la zona céntrica quedó destruida, tuvieron que reconstruirla, ¿sí? Y tuvieron que replantear y todas esas edificaciones antiguas pasaron a ser edificaciones nuevas, ¿sí? Con nuevo entorno, parques y todo esto hizo que se cambiaran muchos aspectos de la fachada que tenía en ese momento la ciudad y cambió y se le dio como una nueva imagen, porque prácticamente que tantos incendios y saqueos que hubieron en almacenes, en fábricas, en lugares públicos, hizo que se cambiara el aspecto de la ciudad, ¿sí? Entonces, con esta situación que se dio del Bogotazo, ¿sí? Con esta situación que se dio, se dieron más enfrentamientos todavía
Entonces surge la figura de este señor, que les voy a hablar a continuación. Se llamó Gustavo Rojas Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla era un militar, ¿sí? Que viendo esta situación hace o es apoyado para que hiciera un golpe de Estado, que es el único golpe de Estado que se ha hecho en nuestro país como tal. Golpe de Estado es cuando un militar llega al poder utilizando la violencia, ¿sí? O cualquier otra forma de violencia como tal. Entonces, Gustavo Rojas Pinilla llega al poder apoyado por muchos liberales y muchos conservadores. ¿Por qué lo apoyaron? Porque como él no era de ninguno de los dos partidos, era neutro, no iba a haber rivalidad, ¿sí? Entonces, por eso lo apoyaron. Entonces, prácticamente llega Gustavo Rojas Pinilla al poder, como toda persona que ve la política desde otra óptica, pues llegó haciendo cosas muy buenas. Prácticamente las personas que habían participado en los hechos de violencia les perdonó, para que no fueran a una cárcel, les dio una amnistía, construyó el aeropuerto de Dorado de Bogotá, avaló el voto de la mujer, porque las mujeres no votaban, y prácticamente gracias a él, pues la mujer empezó a tener también participación en las votaciones, trajo la televisión a Colombia, ¿sí? Pero como todo militar, recordemos a Bolívar, recordemos a Hugo Chávez en Venezuela, como todo militar tenía en su mente la palabra poder, y cuando los militares tienen en su mente la palabra poder, solamente quieren tomar decisiones sin tener en cuenta a nadie. ¿Y eso cómo lo llamamos? ¿Cómo les dije ayer que se llamaba eso? Dictadura. Entonces, cuando los liberales y conservadores se dan cuenta que Gustavo Rojas Pinilla empieza a tomar decisiones sin tener en cuenta a nadie, ellos mismos empiezan a motivar al pueblo para que le hiciera entender al general que no debía ser más el presidente. Entonces prácticamente la gente empieza a marchar, a hacer oposición en contra de Gustavo Rojas, y hace que él salga o se retire de la presidencia como tal. ¿Sí? Profe, Y, señora. aquí en Colombia han habido presidentes militares. Gustavo Rojas Pinilla no más. ¿Solamente él? Solamente él. Sí, solamente él. Han existido presidentes militares, o sea, que fueron militares, pero que al momento de ser presidentes ya no eran militares, ¿sí? Para que pues también lo tengamos presente, pero militares como tal no. Militares como tal no. Entonces, los liberales y los conservadores dijeron, o se pusieron de acuerdo y dijeron, no, vamos a turnarnos la presidencia cada 4 años, ¿sí? Empiezan los liberales 4 años, después los conservadores, después los liberales, después los conservadores, durante 16 años. Y ese pacto fue llamado el Frente Nacional. El Frente Nacional. Cuando los liberales y los conservadores se ponen de acuerdo durante 16 años para alternarse el poder o la presidencia de la República. Entonces vamos a leer esos aspectos que el profe nos acabó de nombrar o que nos acabó de socializar, los vamos a escuchar de la lectura de nuestros compañeros. Entonces, el gobierno de Rojas Pinilla. Laura, gobierno de Rojas Pinilla. Laura, te escuchamos. Laura. Laura no está, Laura se fue. Mire, ya conmigo hay 12 y empezamos 18. Vámonos con Eneide, no tiene. Jonathan, léeme el gobierno de Rojas Pinilla, Jonathan. Listo, profe. Los partidos conservadores y la liberal, para acabar con la violencia, decidieron apoyar a un presidente militar, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien subió al poder en junio de 1953. Su principal objetivo era alcanzar la paz. Por eso
dictó un decreto que les perdonaba la vida a las personas que hubieran cometido delitos durante la violencia. Este perdón o amnistía fue aceptada por muchos guerrilleros y se recuperó la paz del país. Muy bien, Jonathan. Entonces, miren lo que nos dice nuestro compañero. Uno de los primeros objetivos era alcanzar la paz y Rojas Pinilla lo consiguió, ¿sí? Lo consiguió. O sea, es un aspecto positivo porque pues a veces también vemos en las personas que están en el poder solo las cosas negativas y también debemos resaltar lo positivo. Lo negativo fue ese ánimo de que el poder fuera absoluto, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que los mismos que lo habían llevado al poder le exigieran su renuncia como tal. Y vámonos a mirar entonces qué nos dicen sobre el Frente Nacional. ¿Qué fue el Frente Nacional y qué presidentes estuvieron en el Frente Nacional? Paula Martínez, buenas noches. Paula. Paula. Paula no me contesta. Daisy, buenas noches, Daisy Lorena. Daisy. Hola, profe, buenas noches. Bueno, Daisy, si eres tan amable, me vas a leer todo lo que sucedió en el Frente Nacional, desde los principales dirigentes hasta el último presidente del Frente, que fue Misael Pastrana Borrero. ¿Listo? Me vas a leer con calma y siguiéndome las pautas de los signos de puntuación. Te escuchamos. Sí, profe, pero yo no tengo la guía. Mira la pantalla, tranquila. ¿Sí alcanzas a ver bien la pantalla? Pues voy a ingresar de mi teléfono para la pantalla porque casi no me ve bien clarito. Listo, pues me dices. Si no, le pido el favor a otro compañero. Sí. Es que a ti no te tengo nota de lectura, entonces por eso la quería que leyera a usted. Sí, porque estoy un poco perdida. Bueno, mientras Paula soluciona ya, mientras Daisy soluciona ya, le voy a pedir el favor a Yailin. Yailin, léeme el Frente Nacional. Y ahorita le doy la palabra más adelante a Daisy para que nos lea. Yailin, Frente Nacional y presidente del Frente Nacional. Listo, profe, ya. Los principales dirigentes de los partidos liberales: Alberto Lleras Camargo y conservador Laureano Gómez apoyaron el principio de Pinochet al presidente Gustavo Rojas Pinilla, pero con el tiempo se dieron cuenta que este no era conveniente y que debían recuperar el poder. Por tal motivo se reunieron en la ciudad española de Benidorm, donde se realizaron un pacto al que llamaron el Frente Nacional, que consistía en que durante los 4 siguientes periodos presidenciales los dos partidos se alternarían el poder así: 4 años un liberal y 4 años un conservador, hasta completar 16 años. Para esto se realizaron algunas reformas constitucionales. El Frente Nacional terminó en 1974. Bueno, muy bien. El Frente Nacional terminó en 1974. Gracias, Yailin, por la lectura. Los presidentes del Frente Nacional fueron, desde 1958 hasta 1962, Alberto Lleras Camargo del Partido Liberal. De 1962 hasta 1966, Guillermo León Valencia del Partido Conservador. De 1966 hasta 1970, Carlos Lleras Restrepo del Partido Liberal.
Y el último presidente de este pacto llamado Frente Nacional fue Misael Pastrana Borrero, que estuvo en el poder desde 1970 hasta 1974. Y después nos piden que contestemos algunas preguntas relacionadas con el Frente Nacional, con lo que acabamos de leer y con todo lo relacionado al Bogotazo. Entonces, vamos a ir escribiendo las respuestas y analizando el contenido de cada una de ellas para que todos estemos conectados con la realidad de lo que estamos hablando. Entonces, la primera pregunta, ¿a qué se llamó el Bogotazo? Entonces, ¿a qué se llamó el Bogotazo? Me va a contestar leyendo y ustedes van allá completando la guía, ¿no? ¿A qué se llamó el Bogotazo, Yuneidi? ¿Yuneidi? Yuneidi no está. Javier. Profe, ya. Ya, Yuneidi, ¿a qué se llamó el Bogotazo? Leo lo que está ahí, Sí, profe. lea lo que está ahí, porque eso fue lo que acabamos de... Ahorita, eso es lo que tenemos que complementar allá en las respuestas. ¿Qué dice? Los hechos de la violencia sucedía en Santa Fe de Bogotá y a otras ciudades de Colombia por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Listo, entonces, mientras el profe nos recuerda los hechos sucedidos del Bogotazo, ustedes van escribiendo la respuesta de cada una de estos interrogantes. Entonces, siempre que escuchemos el Bogotazo, lo tenemos que asociar primero a la fecha 9 de abril de 1948 y segundo, lo tenemos que relacionar con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué? Porque fueron los hechos de violencia que se presentaron, ¿sí?, de inconformismo del pueblo por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y Yuneidis, ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Quién era él? Era el candidato presidencial por el Partido Liberal. Muy bien, era el candidato presidencial. 1950. Muy bien, excelente. Era el candidato presidencial por el Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 1950. Muy bien. Entonces, vamos escribiendo la respuesta. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, Yarre Javier, léeme la segunda pregunta y la respuesta. Yarre. La segunda pregunta dice, aquí está en resumen, ¿no? Porque ustedes me pueden escribir muchos aspectos de los que están allá en la parte teórica de la guía. Dice, ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán? Entonces, nosotros podemos decir que era un abogado, político, fue alcalde de Bogotá, fue ministro de Educación, fue rector de la Universidad Nacional, pero en el tema que estamos hablando, ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Fue el candidato presidencial por el Partido Liberal para las elecciones de 1950. Él era el candidato. No sabíamos si iba a ser el presidente, pero lo que indicaban los medios de comunicación de esa época es que él era prácticamente el presidente que los colombianos de ese momento iban a elegir. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de ese tema político, ¿quién fue Jorge Eliezer Gaitán? ¿O quién era? Era el candidato presidencial por el Partido Liberal para las elecciones de 1950. Y mientras ustedes van escribiendo las respuestas, vamos a asociar de una vez la pregunta número 3. ¿Sí? La pregunta número 3, Eduardo, léeme la pregunta número 3 y la respuesta. ¿Qué dice la pregunta número 3? ¿Quiénes eran sus seguidores y cómo protestaron por su muerte? Los seguidores que tenía principalmente obreros y gente humilde. Reaccionaron violentamente, incendiaron edificios y sacaron almacenes. Muy bien, muchas gracias por la lectura. Entonces, en la pregunta dice, ¿quiénes eran sus seguidores?
Estamos hablando de Jorge Eliezer Gaitán. Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo protestaron su muerte? Entonces, los seguidores que tenía principalmente eran obreros y gente humilde. Principalmente, porque no solamente los obreros y las personas de menos recursos lo apoyaban, también muchas personas del mismo Partido Liberal que ocupaban cargos públicos importantes, ¿no? Eso no lo podemos desconocer. Y segundo, ¿cómo protestaron, ¿sí?, por la muerte de Jorge Elías? Entonces, reaccionaron violentamente, ¿sí? Incendiaron edificios de la parte céntrica de Santa Fe de Bogotá, saquearon almacenes, ¿sí? Algo muy parecido a lo que sucede hoy en día cuando hay una marcha, ¿no? Hay una marcha o un paro por cualquier situación y no faltan los vándalos que se mezclan allá entre la población que de pronto sí quiere exigir que les cumplan, sí, sus derechos y se mezclan allá entre la gente y son los que terminan afectando el orden público, acabando con los almacenes, destruyendo lo que muchas personas con el esfuerzo de muchos años han logrado, ¿no? Entonces, estas personas reaccionan incendiando edificios y saqueando almacenes principalmente. Muy bien. Cuarta pregunta. La cuarta pregunta dice, según lo leído en este texto, podríamos decir que él, o sea, Jorge Eliezer Gaitán, defendía los derechos de los más necesitados. Pues tenemos que decir que sí, porque recuerden que en ese momento como tal, las personas humildes y obreros representaban prácticamente al pueblo colombiano, ¿sí? Porque habían más obreros y gente humilde que más personas prestantes y ocupando los grandes cargos públicos del país. Entonces prácticamente Jorge Eliezer Gaitán era el candidato del pueblo colombiano como tal, ¿tá? Para que lo tengamos en cuenta. Quinta pregunta, quinta pregunta, quinta pregunta. Vamos a ver si ya de las personas que están en la clase me pueden ayudar con la quinta pregunta. Daisy, ya está, ya acomodamos el celular, Daisy, para la quinta pregunta. Daisy, Sí, profe. Sí. listo, entonces después de Daisy me colabora Angela Mayerli. Vamos primero con Daisy. Daisy, léeme la pregunta número 5 y la respuesta. Dice, luego de la muerte de Gaitán, ¿qué sucede entre los dos partidos? Respuesta, siguió la realidad entre dos partidos quienes se enfrentaron a muerte. Bueno, muy bien, gracias Daisy, muy bien por la lectura. Luego de la muerte de Gaitán, pues los dos partidos siguen con las situaciones de violencia y se enfrentan a muerte. Me esperan 30 segunditos que se me va a descargar el computador mientras lo coloco a cargar y ya nos vamos con la siguiente pregunta. Se prepara, me leyó Daisy y se prepara Angela Mayer. Pero me esperan un momentico que voy a poner aquí a cargar el computador. Listo, muy bien, ya volvimos. Entonces, vamos aquí bajando un poquitico para irnos a la pregunta 6. Teniendo en cuenta que ojalá todos pues vayan conmigo y no se me estén quedando atrasados. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Entonces, la pregunta número 6 habíamos dicho que me iba a ayudar con la lectura. A ver, acá tengo anotado. Angela Mayerli. Angela, pregunta número 6 y respuesta. Se pusieron de acuerdo. No, Profe, es que no veo bien la respuesta. Espérame. No, primero la pregunta, ¿qué hicieron? ¿Cuál era el principal? No. No, el 6, ya. Sí. ¿Qué hicieron los partidos? Espérame, digo, profe, que no veo bien ahí. ¿Qué hicieron los partidos conservador y liberal para acabar con la violencia por la muerte de Gaitán?
Y la respuesta, se pusieron de acuerdo y llevaron al poder a un presidente militar. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron los partidos conservador y liberal para acabar con la violencia? ¿Sí? Recuerden que lo contábamos en la historia, ¿no? Ellos buscan una persona neutra, entonces buscan un militar que mediante golpe de Estado llega al poder, ¿sí? Y lo empiezan a apoyar porque prácticamente no iba ni a favor de los unos ni de los otros, ¿sí? Entonces, por eso ellos respaldan a este presidente militar, a este presidente militar. Fue la única forma que ellos tuvieron de dejar ese enfrentamiento a muerte, ¿no? Que solamente acarreaba muertes y muertes y muertes de un bando o del otro. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vámonos a la pregunta 7. ¿Son cuántas preguntas? 8 preguntitas, entonces vámonos a la pregunta 7. Ya vamos a terminar. Pregunta 7. La pregunta 7 dice, ¿cuál era el principal objetivo del general Gustavo Rojas Pinilla y qué hizo para alcanzarlo? Pues recuerden que yo les comentaba y en la lectura lo analizábamos, que el principal objetivo era alcanzar la paz, porque prácticamente el país estaba en un caos de violencia, en un caos de muertes, en un caos de enfrentamientos entre un bando y el otro, entre el seguidor del liberal y el seguidor del conservador. Entonces, el principal objetivo era alcanzar la paz. ¿Y qué hizo él para lograrlo? Él dictó un decreto donde les perdonaba la vida a esas personas, liberales y conservadores, que habían participado o que habían cometido delitos durante esa época de la violencia. Recordemos que empezamos a hablar de época de violencia desde 1946, pasando 1948 por la muerte de Gaitán. Entonces, lo que él hace para alcanzar eso es decretar una amnistía, perdonar a las personas que habían cometido delitos. Algo parecido con lo que se hizo con la FARC hace algunos años, aunque con la FARC, digamos que no a todos se les perdonó los delitos, ¿no? Por eso muchos volvieron a delinquir y muchos hoy en día están en Venezuela o en Cuba ya exiliados como guerrilleros todavía como tal, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Y a la pregunta que me hacía Yuneidis, hemos tenido un presidente militar, Gustavo Rojas Pinilla, pero fue más como una salida a toda esa violencia que se tenía, ¿no? Y se pensó que teniendo una persona con carácter diferente y sin ideales políticos se podía lograr, pero no. No porque, vuelvo y les cuento la historia, los militares siempre van a tener en su mente la palabra poder, y eso los hace tomar decisiones sin tener en cuenta a nadie, y los dictadores prácticamente que hoy en el mundo hay muy pocos países con dictadores, ¿sí? Porque el pueblo ha entendido que tiene derechos y que deben ser respetados sus derechos. Vamos a la octava y última pregunta para acabar nuestra actividad de hoy. Vamos por acá. Vamos por acá. Listo, octava y última pregunta. Me va a hacer el favor de leerme la octava y última pregunta. A ver quién no le ha escuchado la voz hoy. Paula, ¿no le he escuchado la voz a Paula? Paula. Laura. Paula. Ya, profe. Bueno, Paula, muy bien. Paula, léeme la pregunta número 8 y me lee la respuesta de una vez. ¿Qué hicieron los dirigentes de los dos partidos para recuperar el poder? Realizaron un pacto al que llamaron el Frente Nacional. Durante 16 años se asaltaron el poder los liberales y conservadores desde 1958 hasta 1974. Bueno, Paula, muy bien. Entonces nuestra compañera nos recuerda que los dirigentes de los dos partidos políticos, liberal y conservador, se pusieron de acuerdo, crearon un pacto que se llamó el Frente Nacional, ¿sí? Donde se pusieron de acuerdo que durante 16 años se iban a alternar el poder, tanto los liberales
como los conservadores desde 1958 hasta 1974. Y con esta pregunta y con esta respuesta damos por terminada la guía número 2 de historia. Entonces, por favor, los estudiantes que van terminando hasta ahí, me van levantando el símbolo de la manita para tenerlo presente y ahorita poder en un momento saludarnos y despedirnos y esperarla a la próxima clase, las dos últimas actividades de sociales para salir a vacaciones y entrar de lleno con la asignatura de biología. Los espero 3 minuticos y hacemos la socialización de lo que hablamos hoy y nos despedimos. Profe, ¿puede compartir de nuevo pantalla? Sí, perdón, hay que un pequeño corto, ya les sigo compartiendo la pantalla nuevamente. Muy bien, vamos a terminar con la pregunta número 8. No se les olvide levantarme el símbolo de la manita a los que ya van terminando en esta pregunta número 8. Ya veo que me levantó la manito Neider Spitia, Jonathan Camilo, Yailin, Paula, Isi Lorena, Yuneidis, Eduardo y Ángela, prácticamente casi todos. Me falta por terminar, me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con la mano arriba, me faltan 3 estudiantes. 3 estudiantes por terminar, entonces vamos a esperar los 2 minuticos y ya hacemos la socialización de lo que hablamos hoy y nos despedimos. Profe, una pregunta. Dígame, Yuneidi. Profe, la última vez que hicieron lo de la Constitución, eso más nunca lo han podido, como dice, añadir o borrar, algo así, nada. La que es de 1990 y algo. Estamos en la del 91, sí, se han hecho reformas, se han hecho cambios, sí, porque hay unas cosas que se han tenido que cambiar para una mejor evolución del país, sí, se han cambiado, se han hecho algunas reformas, y ¿quién hace las reformas? El Congreso, los senadores y los representantes a la Cámara. Por eso era que les decía que para mí son las personas de las cuales uno debe ser más inteligente y saber escoger, porque ellos son los que hacen las leyes, porque a la hora del té ni un alcalde, ni un gobernador o un presidente tienen tanta incidencia como los mismos senadores y representantes a la Cámara, pero a veces como no sabemos eso, pues... Sí, sí. ¿Cierto? Gracias, profe. Sí, bueno, listo. Entonces, vamos terminando, ya llevo todas las manitas arriba, ¿sí? Dejo de presentar, activamos un minutico la cámara, si son tan amables todos y todas, para vernos, saludarnos y despedirnos de lo que trabajamos el día de hoy. Entonces ya veo a Neider Spitia, muy bien, veo a Paula Martínez, veo a Yailin Niño, veo la mano de Yuneidi Jiménez, veo a Ángela Mayerli, veo a Camilo Pérez, Jonathan Camilo, también estoy viendo a
No veo a Yarret. A Yarret también lo estoy viendo. A Eduardo, muy bien, Eduardo. A Paula, a Yuneidis. Me falta Daisy y me falta Laura. Vamos a esperarlos unos minuticos, a ver, unos segunditos, a ver si pueden. Ya veo a Daisy. Muy bien, Daisy. Está ya pensativa. Falta Laura. Bueno, Laura como que a veces no se nos puede conectar. Bueno, les quiero dar las gracias por haber estado en la clase. Ya llevamos 2 semanas de estar hablando de historia. La próxima semana terminamos nuestro módulo de ciencias sociales. Y como les decía, pues salimos a unas vacaciones para que también descansemos y podamos los miércoles y los jueves y el resto del tiempo pues dedicarnos a otras actividades. Muchas gracias por estar presentes. Mañana en el trayecto de la mañana les envío la grabación de hoy por si cualquier duda, y los que me vayan terminando la guía, ya 2 me han enviado la guía, me acaban de enviar la guía, que ya la terminaron porque pues prácticamente la hicieron conmigo. Profe, una pregunta. No pueden enviar. Lo de servicio social, ¿cuándo Camilo, comienza? Camilo, no me han enviado el correo, no me han enviado, apenas me envíen yo les aviso de una vez. Y eso sí, no se les olvide. Nos dijeron que de aquí al 15, pero ya estamos a 18 y no lo han enviado. La cuestión es allá de ellos, pero apenas yo les diga, servicio social se tiene que conectar, y así no estén en ahí, tiene que verse el nombre de ustedes, para yo poderles tomarle el pantallazo y que ellos me le entreguen después ese certificado. No me han enviado nada, entonces no se me preocupen, apenas me envíen yo les digo, ¿listo? Feliz fin de semana, muy buenas noches, y que estén muy bien. Chao a todos y a todas. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Feliz noche. Hasta luego, profe. Chao, Mañana. Ángela. No. Chao, Yarret, Javier. Chao, que estén muy bien. Chao, Yarret. Voy. Hola, Laura. Hola, profe, es que yo no habilito la cámara porque es que mi cámara está dañada. Ay, Dios mío, bueno, está bien. No la he podido arreglar porque no tengo nadie. Tranquila. Lo importante es que has estado en la clase, ¿no? Eso es importante. Sí, y que ya enviaste todos los trabajos. Sí, pero estas dos guías no las he enviado. Ah, bueno, no, tranquilo que es ahí tiempo porque todavía estamos. Pero matemática y español ya. Sí, la última guía se la acabé de enviar a la profesora ayer. Listo, Laura, muy bien. Nos Bueno, vemos la otra semana si Dios quiere. Chao. Chao, profe.